Juan capítulo 8, el verso 42. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Dice la escritura, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es una pregunta que hizo el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vamos a quedarnos hasta allí y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, por tu fidelidad, por este privilegio enorme que usted me da de poder venir y compartir su preciosa palabra. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por aquellos que van a ver este mensaje, gracias por todo lo que usted ha permitido. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. En esta hora vamos a iniciar con estos dos versos y vamos a traer un tema o título en forma de pregunta para cada uno de nosotros. ¿Por qué no entiendo la palabra de Dios? Ese es el tema o título para esta mañana en forma de pregunta. ¿Por qué no entiendo la palabra de Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado o se ha dado cuenta de alguien o ha escuchado de alguien que en más de alguna ocasión como que lee la palabra de Dios, pero como que no la logra comprender, la estudia, e incluso escucha predicaciones, asiste a la iglesia, e inclusive puede buscar otro tipo de predicaciones, pero al final por alguna razón como que no la está comprendiendo en su totalidad. Yo no sé si a usted le ha pasado, inclusive pasa los primeros meses cuando hemos venido a los pies del Señor Jesucristo, siempre nos quedamos como en la luna a veces, el predicador hablando y nosotros como que no logramos entender todo lo que estamos escuchando. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano. Hay momentos que nosotros no logramos entender la palabra de Dios, pero también a veces pasa que pasan años y todavía no la estamos entendiendo. Gracias damos a nuestro Dios que Él puso este sentir en hombres, en eruditos, para que pudieran traducir esta palabra, para que esté no solamente en nuestro idioma, sino a disposición de muchos idiomas, de tantas personas que hay en esta tierra, para que todos podamos estudiar, para que todos podamos adentrarnos a esta palabra hermosa y finalmente la podamos entender. Inclusive hay tantas traducciones, comentarios, etcétera, etcétera, pero al final muchas personas todavía hoy en día no la están comprendiendo en su totalidad. Y es que hay algo que me gustaría aclarar en esta mañana. Una cosa es oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, y otra cosa es entenderla, comprenderla. Es importante que miremos esa gran diferencia. Podemos oír la palabra de Dios. Yo me recuerdo desde mi niñez, yo oía la palabra de Dios. Mi mamá me mandaba para la iglesia tradicional. De niño yo me iba a meter a la iglesia tradicional. Y así yo creo que muchos hemos tenido tantas experiencias, pero vuelvo y repito, una cosa es oírla y puedo hasta leerla, hasta desvelarme por las noches leyendo, pero otra cosa es entenderla, comprender la palabra de Dios. Es importante. Sé que si yo salgo a las calles y pregunto, la gran mayoría de personas en más de alguna ocasión han leído la palabra de Dios. E incluso tal vez hasta se saben algún verso de la palabra de Dios de memoria. Casualmente estaba viendo un video por ahí, usted sabe, las redes sociales hay de todo un poco, donde sale alguien y le ofrece cierta cantidad de dinero a las personas y le dice, ¿usted se sabe un texto de la palabra de Dios?
de la Biblia. Sí, dice, ok, le doy tanto si usted se lo sabe de memoria. Y yo me quedo asombrado porque la mayoría de personas que salen entrevistadas en ese corto video, pues conocen la palabra de Dios de memoria y todo eso. Pero repito, una cosa es leerla, una cosa es oírla. Yo sé que hay miles de personas en todo el mundo que pasan navegando por las diferentes plataformas sociales, escuchando predicaciones de todo tipo de enseñanzas o tópicos o temas, pero al final no todos realmente están entendiendo la palabra de Dios. Y es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. Si yo estoy leyendo la Biblia, si yo estoy asistiendo a los cultos, si yo estoy ayunando, si yo estoy tratando de esforzarme más para leer, para aprender más esa palabra de Dios, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no la estoy entendiendo en su totalidad? Porque es la voluntad y el deseo de Dios que nosotros comprendamos no solo una fracción o una parte de su palabra, sino que la comprendamos toda. Amén. Porque si nosotros no estamos comprendiendo la palabra de Dios, entonces difícilmente vamos a hallarle sabor, vamos a ser personas con un gozo, vamos a ser personas con una fe o con una convicción o con una seguridad en el Señor Jesucristo. De modo que todo lo que hacemos, lo que creemos y cómo nos disponemos a caminar entre nosotros, todo lo hacemos por gratitud y por alabanza al Señor. Cuando no hemos entendido completamente la palabra de Dios, van a haber muchos peros, muchos signos de pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿O por qué se llevó a cabo esto? ¿Por qué el Señor dice esto? Y no lo estamos entendiendo, y posiblemente va a haber una decepción, frustración, a tal grado que posiblemente hay millones de personas que han asistido a la iglesia y finalmente lo hacen por un corto, algunos más tiempo, pero al final se terminan decepcionando, desanimando, porque no están entendiendo la palabra de Dios, y por último optan por la opción de retirarse de la iglesia. Encontramos al Señor Jesucristo enseñando como siempre en estos versos, y note que el Señor siempre estaba tratando de enseñar, pero lamentablemente no todos entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. En esta oportunidad el Señor les dice: ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Fíjese qué tremendo. El Señor les está hablando en el idioma que hablan los judíos, en el hebreo, pero no le están entendiendo, se quedan pues en la luna. Imagínense lo que está pasando hoy en día. Hay miles de personas. Este pueblo o estas personas están escuchando literalmente de la voz del maestro, del autor de la vida, el autor de nuestra salvación. Está enseñando, está predicando la palabra de Dios, pero parece que ellos, perdidos, no lo entienden. Imagínense, ahora cuanto más nosotros hoy en día, que no tenemos literalmente al Señor, pero sí Él está en espíritu. Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Nos ha dejado esta bendita palabra que es viva y eficaz. Entonces hay miles de congregaciones, miles de pastores, miles de hombres y mujeres que día con día están alabando y glorificando al Señor, celebran culto y todo eso, pero aún así hay miles de personas que todavía no están entendiendo la palabra de Dios. Y si no estamos entendiendo la palabra de Dios, tenemos un gran problema. Como cuando usted va al trabajo y le dice a usted: ¿qué es lo que voy a hacer? Le pregunta al encargado, al patrón, jefe, como le quiera llamar, y le dice él: usted va a hacer eso, usted va a hacer lo otro y aquí y allá. Pero usted no sabe lo que le desempeñar ese trabajo, porque muchas veces las personas no tienen la honestidad o la sinceridad de reconocer que no saben desempeñar determinado trabajo, pero con tal de que le den trabajo, muchas veces mientes y le pregunta: ¿usted sabe hacer el trabajo? Y dice: sí, yo lo sé hacer.
Entonces llega el momento y le dice, bueno, usted va a hacer esto y esto y esto y esto. Porque la persona cree que usted, en este caso, poniéndonos como ejemplo nosotros, sabemos hacer ese trabajo. Entonces él está confiadamente y cree que lo puede hacer, pero la persona en sí está, wow, ¿y cómo le voy a hacer con eso? Porque yo no entiendo lo que me está hablando. O como que no sabemos el idioma inglés y la persona le está hablando en inglés y le está dando indicaciones de todo lo que tiene que hacer, pero no lo comprendo el idioma, no lo entiendo en su totalidad. Posiblemente entiendo una que otra palabrita, pero al final me quedo en la luz. Como le pasaba a tu servidor los primeros años en este país. Que me quedaba, ¿qué dijo? Y empezaba a buscar a alguien para que me tradujera o me dijera realmente qué es lo que yo tenía que hacer. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Amén, amén. Tenemos un problema. Hay un problema cuando no estamos entendiendo la palabra de aquel que nos ha redimido con su sangre preciosa. Es importante que como pueblo de Dios comprendamos la palabra de Dios. La persona que tiene a la par suya, dése la vuelta y pregúntele, hermano o hermana, ¿usted entiende toda la palabra de Dios? Pregúntele. A la persona que tiene a la par suya, pregúntele, ¿y usted entiende todo lo que la palabra de Dios dice? Amén. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que comprendamos la palabra de Dios en su totalidad, porque si no estamos comprendiendo la palabra de Dios, mírenme acá un momento, es como si fuéramos ciegos. Si no estamos comprendiendo la palabra de Dios, es como un ciego. Es como que usted le diga al ciego, mira, acá, o pregunta por una dirección y usted le dice, mira, agarra por esta calle y luego te vas para acá. Y cuando veas un letrero grande, y le va a decir, ¿y cómo me está diciendo que vea si yo soy ciego? Amén. O como que usted le diga a un mudo, una persona que no puede hablar, mira, canta o di esto y lo otro, y con señas le va a dar a entender que él no lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros como pueblo de Dios, las personas que están afuera, aquellos que se acercan a las congregaciones para adorar, para glorificar al Señor, realmente no estamos entendiendo toda la palabra, entonces es como si estuviéramos ciegos. Porque no tenemos claridad, no lo podemos ver todo. Mire que yo le doy gracias a Dios por esos lentes, porque ahora cuando manejo me pongo esos lentes y ya no tengo problemas para poder ver todo lo que está a mi alrededor. Pero antes de eso, mi hermano, qué problema más terrible tenía. Estaba muy dudoso, allí iba, no estaba confiado, estaba que no hallaba qué hacer, pero gracias a Dios. Ahora déjeme mencionarle algunas razones en esta mañana del por qué no comprendemos en su totalidad la palabra de Dios. Y esto es aplicable para todos en general, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Déjeme mencionarle algunas razones especialmente para nosotros los creyentes del por qué muchas veces no entendemos la palabra de Dios. Número 1, porque la palabra de Dios no está llegando hasta nuestros corazones. Esa sería la primera razón. Sabemos que la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro interior. Es decir, muchas veces una razón fuerte del por qué no estamos logrando captar, por qué no estamos logrando entender la palabra de Dios, es porque esa palabra solamente se queda en el aire y no está llegando hasta nuestro corazón. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces cuando estamos escuchando la palabra de Dios, a veces estamos distraídos? Amén.
Estamos pendientes que el niño, que la niña, que esto, que recibí una llamada. Por eso cuando venimos a la casa de Dios tratamos de aislar todas estas cosas para que en la medida de lo posible estemos enfocados, concentrados, escuchando la palabra de Dios, porque eso va a ser un factor determinante para que esa palabra penetre hasta nuestros corazones. Significa que si la palabra de Dios ya no está llegando hasta nuestros corazones, puede ser que la palabra de Dios no nos está comunicando algo hermoso que Dios tiene para nosotros, y no es culpa de Dios, no es culpa del pastor, es que sencillamente nosotros hemos empezado a restarle importancia a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces podemos encontrar personas que dicen, bueno, ¿de qué va a predicar el pastor? De tal tema y tal. Ah, no, ya lo sé. Va a hablar de esto, va a hablar de lo otro. O sencillamente eso puede ocasionarle un tropiezo y lo va a estorbar a tal grado que no va a permitir que la palabra de Dios penetre hasta su corazón. Cuando estoy hablando del corazón, estoy hablando de nuestra alma, que penetre hasta todo nuestro ser. Si la palabra de Dios está viva, significa que yo debo permitir que la palabra penetre hasta mi corazón, porque el Señor es muy educado. Él no va a obligar a alguien si no quiere abrirle la puerta de su corazón para que esa palabra entre hasta su interior. Por eso la palabra se predica, pero si por alguna razón hemos perdido el interés, entonces esa palabra no va a entrar. Muchas veces la Biblia ha dejado de hablarnos a nosotros. Las prédicas de alguna manera ya no nos están llegando hasta donde Dios quiere que llegue, pero repito, no es culpa del Señor, no es culpa del predicador o del pastor, es culpa de que nosotros nos hemos dejado de interesar en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces podemos pasar horas y horas frente a una pantalla de televisión, viendo una película, un programa, etcétera, etcétera, y estamos tan cautivados con esa serie, con esa película o lo que sea que estamos viendo, que somos capaces de cancelar cualquier otra cosa, inclusive pasar tiempo con los hijos o la familia, o inclusive hasta, si es posible, cancelar el trabajo con tal de estar allí pegados a la pantalla de la televisión. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que no podemos ver. El punto es, lo estoy utilizando como una comparación para que podamos entender que cuando algo sencillamente ya no nos está cautivando, ya no nos emociona aprender y conocer más de la palabra de Dios, entonces eso va a ser un obstáculo para que nos llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Si nosotros ya sencillamente, una predicación más, ¿de qué tema va a hablar? De tal, ya me lo puedo, eso ya se va a ir por aquí, luego va a citar esto, a lo mejor va a mencionar lo otro, entonces ya no hallamos ese interés. O muchas veces podemos decir, ¿y quién es el que va a predicar? Fulano. No me gusta cómo predica. Si predica fulano, lo voy a recibir. Si predica el otro, yo lo voy a recibir. Entonces nos damos cuenta que una de las razones primordiales del por qué la palabra de Dios ya no está haciendo el efecto que debería ser, y por ende no la estamos entendiendo, es porque no está llegando a nuestro corazón. Vaya conmigo a la Biblia, Job capítulo 42 al verso 5. Job capítulo 42 al verso 5. Por eso siempre estamos recomendando que cuando estamos en la casa de Dios, tratar de mantener la prudencia, de estar tranquilitos, quietecitos, de modo que no haya tanto ruido, si fuese posible cero ruido, para que nos concentremos y podamos recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque yo creo fielmente que cada vez
vez que venimos a la casa de Dios, Dios tiene algo para nosotros. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad y Él, como alfarero divino, sabe cómo nos va a moldear. Job capítulo 42, el verso 5. Mire lo que dice Job. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Note la sinceridad en las palabras de Job. Cuando leemos todo este libro de Job, nos damos cuenta que Job era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, cuando pasa la prueba, la tribulación y todas las cosas terribles que le pasaron, eso mismo hizo que Job en más de alguna ocasión como hombre comenzara a dudar del propósito de Dios. Y ahora Job está reconociendo que de oídas lo había oído al Señor, pero que ahora sus ojos lo podían ver. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros así, hermanos? De oídas hemos escuchado al Señor, pero dando corazón. La adolescencia por lo general se caracteriza porque hay un espíritu de rebeldía en las personas. Son raros y contados los que se mantienen súper tranquilos, pero casi siempre pasa o llega un momento en el cual papá o mamá o la persona que nos ha criado, llega el momento de que nos tiene que llamar la atención. Y muchas veces nosotros solamente estamos oyendo y a veces hasta remedamos lo que nos están señalando. Yo me recuerdo hablando a mi persona y muchas veces sí. Y mamá hablando y diciendo sí, ok. ¿Me estás entendiendo? Sí, yo estoy entendiendo. Pero realmente no estábamos entendiendo. No lo estábamos entendiendo. ¿Por qué? Porque solo pasaba esa regañiza o ese momento que nos llamaba la atención y a los próximos días o la próxima semana volvíamos a hacer exactamente lo mismo por lo cual nos estaba llamando la atención. Y casualmente no prestábamos atención por lo mismo, por nuestra rebeldía. En la cual en ese momento no queremos que nadie nos diga nada y con ese espíritu de rebeldía no escuchamos que papá o mamá dijo: si lo vuelves a hacer te va a tocar garrote, palo, como le quiera llamar, faja, cincho, lo que sea. No escuchamos y vuelve y lo volvemos a hacer y ahora viene el castigo fuerte y empezamos: ¿por qué me castiga? Y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Te acuerdas que no, usted no me dijo nada? No, es que no estaba poniendo atención. Amén. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Entonces, de igual manera pasa con la palabra de Dios. Estamos a veces preocupados por un problema, una situación, una enfermedad que estamos pasando, cualquier cosa, y muchas veces podemos estar en la casa de Dios y por educación estamos tranquilitos, quietos, pero nuestra mente a lo mejor está divagando, a lo mejor está pensando, entretenida en aquella cosa que está agobiando nuestra vida, a veces nuestra familia, parientes allá en nuestro país, etcétera, etcétera. Pero es importante que usted y yo reconozcamos en este día que realmente a veces de oídas hemos escuchado al Señor. Y estoy recalcando esto mucho porque cuando no lo hemos escuchado de verdad, no podemos llevar a la práctica la palabra de Dios. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, el verso 22. Porque dígame usted, amado hermano y hermana, ¿cuál sería el propósito de conocer toda la palabra de Dios? Hasta de memoria, recitarla y tener un buen léxico, una buena oratoria, que qué bonito cuando ese hombre predica, cuando esa hermana habla, wow, y qué tremendo, y que conoce el idioma hebreo, y que conoce el griego, y que cómo interpreta y esto y lo otro, pero al final no la lleva a la práctica. Leamos Santiago capítulo 1, el verso 22. Santiago capítulo 1, el verso 22. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Dice la escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Note, amado hermano, que cuando el creyente no ha comprendido la palabra de Dios, no la va a poder llevar a la práctica. Como cuando uno se encuentra con alguien que habla inglés. Yo, bueno, un poquito ahí le entiendo, ¿verdad? Pero a veces me encuentro con personas que lo hablan muy rápido. Entonces uno se queda como atando ahí en el aire y que dijo y hasta pidiendo que repita y todo eso. Ahora, cuando alguien comprende en su totalidad la palabra de Dios, hermano, lo va a llevar a la práctica. No va a necesitar un segundo mensaje, no va a necesitar que el pastor le esté de alguna manera señalando o guiando o tal vez hasta corrigiendo. No, esa persona está recibiendo la palabra de parte del autor y consumador de nuestra fe, y ahora él viene y la lleva a la práctica. No le cuesta, no le incomoda, lo lleva a cabo con gozo, con alegría, porque ahora él ha comprendido la palabra de Dios. En mis primeros años, cuando vine a los pies del Señor Jesucristo, cuántas veces yo escuchaba aquel texto donde el Señor hace alusión que pasar un camello por el ojo de una aguja. En mi mente yo no sabía a qué se estaba refiriendo, pero yo con lo que estaba familiarizado es con una aguja de costurar. Y yo decía, una aguja tan chiquitita, ¿cómo es posible que un camello tan grande hay que pasarlo por ahí? Eso era mi razonamiento, porque yo no sabía, no había entendido la palabra de Dios, no la había comprendido en su totalidad. Mas cuando escuché una enseñanza y empecé a investigar un poquito más, que la aguja o el ojo de una aguja no se refiere a una aguja, valga la redundancia, de costurar, sino que en las construcciones de antes hacían o construían un muro alrededor y estaba el portón o puerta grande y ahí pasaban y entraban todos, pero por alguna razón ya cuando eran ciertas horas de la tarde, casi anocheciendo, cerraban ese portón y posiblemente alguien se había quedado afuera. Entonces a un lado de ese portón hacían una ventana pequeña, era bastante pequeña, pero aún así pasaban con bastante dificultad, o en el caso de un animal como el camello. Y eso es precisamente lo que el Señor estaba haciendo alusión o tratando de explicar cuando decía que era más fácil que pasara un camello por el ojo, es decir, por una ventana que se llama el ojo de aguja, que un rico entrar en el reino celestial. Wow, cuando yo escucho esa explicación digo, wow, qué tremendo. ¿Cuánto tiempo he estado yo en la luna creyendo que era una aguja de costurar? Y siempre, wow, qué tremendo, qué maravilloso, y el Señor hace esto y todo eso, pero al final no lo había comprendido. Y qué bueno es cuando uno puede comprender las cosas, mi hermano, cuando uno puede lograr entender aquello de lo que se está hablando. Entonces nos damos cuenta que cuando no lo hemos entendido, entonces sencillamente va a haber preguntas en nuestra vida, va a haber inquietudes en nuestra vida. Déjeme mencionarle la razón número 2 del por qué muchas veces no podemos comprender o entender la palabra de Dios. Es porque no comprendemos el proceder de Dios. Cuando digo el proceder de Dios, es la manera como Dios nos quiere guiar y conducir a nosotros. ¿A cuántos le gustaría saber cómo Dios nos quiere conducir mientras estamos en esta tierra? Yo creo que todos. Quisiéramos saber los detalles. Señor, ¿qué me va a pasar este día?
¿Qué me va a pasar mañana? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me dices lo otro? Señor, ¿esta enfermedad es de gravedad? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando esta situación? Yo creo que todos tenemos preguntas. Y todos en más de alguna ocasión quisiéramos entender en su totalidad el proceder de Dios. En pocas palabras, lo que Job estaba haciendo con el Señor cuando dice: yo iría, si me encontrara con el Señor, iría hasta su silla, hasta su trono, y le comenzaría a preguntar. Todos en más de alguna ocasión queremos que Dios nos explique. Amén. Yo no sé si soy el único, pero a veces yo tengo muchas preguntas al Señor. Situaciones que pasamos, enfermedades, problemas económicos, problemas de trabajo, etcétera, etcétera, como congregación. Pero muchas veces no entendemos ese proceder de Dios, la manera como Dios está actuando, y eso se forma o crea un obstáculo, una barrera en mi vida, en mi corazón, en mi mente, y ahora no está llegando la palabra a donde tiene que llegar. Porque muchas veces podemos tomar hasta una actitud de rebeldía en contra del Señor. ¿Se ha encontrado usted con personas? Yo le he conocido, gracias a Dios a mí no me ha pasado. Yo he conocido donde personas pueden decir: ya no voy a ir a la iglesia, porque yo hice una petición, porque yo hice una oración, porque yo pedí a los hermanos que me ayudaran a orar, y tengo tanto tiempo orando y Dios no me ha respondido. Y si Él no me responde, entonces yo ¿para qué voy a ir a la iglesia? Esto es ya una pérdida de tiempo. Note cómo eso, el hecho que Dios no haya respondido, el hecho que no sepa la manera como Dios está actuando, obrando en la vida de esa persona, eso genera un gran signo de interrogación en ese hermano, en esa hermana, y muchas veces, si no tiene cuidado, eso va a ser un gran tropiezo para que no comprenda la palabra de Dios. Y Satanás, el diablo, ayudando ahí en todo lo posible, ¿verdad? Levantando familiares, amigos. No, ¿para qué vas a esa iglesia? No, que ahí a mantener al pastor. No, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que ahí ni te pelan, ni te prestan atención, y tantas cosas, para que la persona vaya creando una barrera, y esa barrera no permite que la palabra de Dios pueda fluir. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y está viva, amados hermanos. Dios quiere que esta palabra corra como este aire acondicionado sale con libertad por esta ventana, y pueda refrescarnos a cada uno de los que estamos aquí. Pero si yo tapo esta ventanilla del aire acondicionado, ¿puede correr? No. ¿Puede llegar hasta donde está el propósito del por qué está colocada en ese lugar? No va a llegar. Pero cuando está abierto, cuando está destapado, va a ocasionar, va a llegar hasta donde se necesita. De igual manera, la palabra de Dios tiene que llegar hacia donde nuestro Dios lo ha planeado. Hermanos, tenemos que entender que Dios es Dios, hermanos. Que Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro Padre. Yo sé que en nuestra adolescencia cuestionábamos a nuestros padres. Yo sé, yo lo hice. Bueno, pero una cosa es un Padre terrenal. Acá, ahora miremos nuestro Dios. Dios no lo podemos cuestionar. Dios no es alguien que lo podemos manipular para decirle: mire, haga esto, hágalo. No, no, no. Vamos a hacer lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, el verso 1 en adelante. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Significa que si el Señor no responde una petición, que si el Señor no hace un milagro que yo le he pedido, que si el Señor no toca o convierte a un pariente, un familiar, un amigo por el cual llevo orando mucho tiempo, significa que eso va a ocasionar un problema en mi vida. Realmente no debería ser así. Tenemos que tener la madurez para entender que los planes de Dios son inescrutables y que a su debido tiempo se va a llevar a cabo lo que Él tiene planeado hacer.
Romanos capítulo 12, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que usted y yo entendamos su palabra, y si comprendemos su palabra, vamos a comenzar a proceder, a entender el proceder o la manera como Dios actúa en nosotros. Sé que humanamente hablando nunca vamos a alcanzar a comprenderlo al 100%, pero vamos a comprender la mayor parte de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lea conmigo Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 1 en adelante. Cuando no entendemos el proceder de Dios, eso puede ocasionarnos un gran tropiezo en nuestra vida, hermanos. Puede ocasionar. ¿Cuántas veces le ha pasado que no entendemos el plan que el pastor está diciendo? ¿Y para qué habla mucho de ayuno, mucho de oración y vamos a hacer esto y lo otro? Yo sé que a usted le ha pasado y no me diga que no. Muchas veces nos quedamos, ¿y por qué está diciendo eso? Pero cuando a veces hay una explicación de eso, entonces ya ahora, por eso es que Él está diciendo eso. Lo mismo nos pasa con nuestro Dios. Dios muchas veces no nos revela todo, pero nos ha dejado su bendita palabra con ejemplos e ilustraciones, para que podamos entender mucho de su voluntad sobre nuestra vida. Pero eso no debe ser un tropiezo para nosotros. Al contrario, debe llenarnos de gozo y de alegría de que nuestro Dios nos toma en cuenta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 1, si usted lo tiene, me dice aleluya. Dice la escritura: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros comprendamos en su totalidad la palabra de Dios, porque cuando la comprendemos no vamos a tener ningún problema en llevarla a la práctica. Cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo, yo lo he comentado muchas veces, yo andaba con unos pantalones todos flojotes, rotos, con mi cabellera larga, me ponía unos aritos, me ponía unas pulseras, ahí andaba con unas camisas, decimos en mi tierra, todas hueludas, es decir, todas flojas, así, ¿verdad? Puro mareo, talle de mareo. Entonces, cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo, yo no entendía la palabra del Señor. Entonces, poco a poco el Señor me vino transformando, guiando a través de su palabra. En la medida que yo vengo entendiendo la palabra de Dios, ahora me doy cuenta que esa manera de, en este caso, de vestirme, no le agrada al Señor. No le agrada que ande todo mechudo, todo con el pelo largo ahí, con aritos y todo eso. Entonces,
Cuando yo comienzo a entender la palabra de Dios, empiezo a recortarme mi cabello, a tirar los aritos, a abandonar esto, los pantalones rotos y todo eso, a vestirme de una manera más distinta, porque ahora estoy comprendiendo la palabra de Dios, y ese es el propósito de nuestro Dios, que entendamos su palabra, porque si nosotros no la entendemos, entonces lo vamos a seguir practicando. En ese entonces andaba como con mis 5 novias ahí. Andaba con ellas, y no de novias, de marinovio ahí. Pero no entendía la palabra. Estaba viviendo en fornicación. Entonces, pero cuando comprendo la palabra de Dios, que el Señor dice, no, eso no me agrada, hijo mío, empecé a cortar vínculo con cada una de estas muchachas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Yo quiero agradar al Señor. Yo quiero entender la palabra de Dios. Si no, al final vuelvo y repito, ¿cuál sería el propósito de entender, de comprender la palabra de Dios si no la voy a practicar? Amén. Entonces el Señor espera que su pueblo, usted y yo somos pueblo de Dios, hermanos. Usted y yo somos hijos de nuestro Dios. Ahora Él espera que usted y yo comprendamos su palabra. Y si la comprendemos, la vamos a llevar a la práctica. Cuando comprendemos la palabra de Dios, no va a haber cuestionamientos para Dios. Amén. Cuando comprendemos la palabra de Dios, no va a haber cuestionamiento. Yo me recuerdo en mi adolescencia, yo cuestionaba mucho a mi mamá. Éramos pobres. ¿Y por qué yo no puedo tener esto? ¿Y por qué no puedo tener este par de zapatos? ¿Y por qué no puedo tener esta ropa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esa fue una de las grandes razones por las que me tocó trabajar desde mi niñez. Y así me ha tocado. Entonces, ahora, nosotros por naturaleza casi siempre estamos cuestionando casi todo. Esa es nuestra naturaleza. Pero está bien, hasta cierto punto entre nosotros cuestionémonos. Pero a Dios, ¿cómo lo podemos cuestionar al Señor? ¿Cómo le podemos decir, mira, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo otro? No, no. Ahora, cuando comprendemos su palabra, nos damos cuenta que todo lo que el Señor tiene para nosotros es para nuestro bienestar. Es para que nosotros nos vaya bien. Y por ahí hay un versículo que dice en los Proverbios que debe sentirse afortunado y dichoso aquel a quien el Señor corrige. Debe sentirse dichoso. Porque el Señor le llama la atención. Porque el Señor le corrige. Hermanos, no lo sabemos todo. Amén. Nos equivocamos. Amén. A veces tomamos actitudes feas, pésimas. Entonces el Señor muchas veces nos corrige. Es importante, amados hermanos, que muchas veces, aunque no comprendamos en su totalidad lo que Dios está haciendo con nosotros, pero aún así debemos de continuar confiando en el Señor Jesucristo. Porque lo que Él nos ha dejado establecido en su palabra es para nuestro bien. ¿Cuál cree usted que es el propósito del Señor? De dejarnos su Espíritu Santo, de dejarnos su palabra bendita, de dejarnos o levantar pastores, predicadores. ¿Cuál cree usted que es el propósito? Es que cada uno de nosotros nos abra para que Él nos pueda transformar y de esta manera entrar a la patria celestial, porque Dios quiere llevarnos allá donde tiene su reino celestial. Yo no sé si usted se quiere ir o se quiere quedar en esta tierra, pero yo me quiero ir con el Señor y Salvador Jesucristo. Y si tengo que hacer cosas que a veces no las comprendo, las entiendo, pero con gusto las voy a hacer porque mi Señor me las está pidiendo. Los que estamos casados, ¿cuántas veces hacemos cosas por nuestras parejas, por nuestras esposas, o las esposas por su esposo, con tal de estar bien con él? Hacen muchas cosas.
cosas a veces, hacemos cosas que a veces no estamos tan convencidos, pero con tal de llevar la fiesta en paz, la armonía y todo eso, estamos dispuestos a hacerlo. Cuanto más con nuestro Dios, lo que sea que Él nos está pidiendo, lo vamos a hacer con gozo, con alegría. Si Él dice, ven a la casa de Dios, no te dejes de congregar, no te malacostumbres allí, pues voy a venir a la casa de Dios. Si Él me pide que ayune para la gloria de su nombre, con gusto lo voy a hacer. Si Él me pide que me vista de una manera distinta como se viste el mundo allá afuera, con gusto lo voy a hacer, porque quiero darle gloria y honra a mi Señor. Si Él me pide que tengo que amar a mis enemigos, también lo voy a hacer con gozo, con alegría, porque mi Rey, mi Señor, nos reconcilió a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, y no solamente a los creyentes, sino a toda la humanidad, blancos, morenos, chiquitos, altos, gorditos, flaquitos, a todos el Señor nos ha reconciliado a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Quién era yo? ¿Quiénes éramos nosotros? Perdidos estábamos, pueblo de Dios. Ahora tenemos vida, ahora comprendemos, ahora miramos tantas cosas por su misericordia. Así que es importante que, aunque no lo comprendamos todo, debemos de continuar confiando en el Señor. Debemos de continuar buscando su presencia. Debemos de continuar caminando. Lo que estamos haciendo, hacerlo por fe, con gozo. Por eso es que ahora nos vestimos distinto. Por eso es que ahora me visto distinto. Y de la misma manera que me visto aquí, trato de vestirme en casa. Sé que a veces toca trabajar y hay que usar un poquito diferente la ropa de trabajo, pero al final siempre de una manera modesta, de una manera sencilla, alabando y glorificando al Señor. Me he rehusado a usar y a utilizar cosas que este mundo llama común y algo normal, por causa del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No voy a renegar, no voy a criticar, no voy a murmurar. Al contrario, voy a decir: gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra. Razón número 3 del por qué muchas veces no estamos entendiendo la palabra de Dios. Esa es la razón número 3. Es porque sencillamente hay pecado en nuestra vida. Esta sería la razón número 3. Porque hay pecado en nuestra vida. Y el pecado ha comenzado a crear un muro tan alto que no nos permite recibir la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 8, el verso 11 en adelante. Oseas, capítulo 8, el verso 11 en adelante. Cuando hay pecado, el pecado crea una separación entre Dios y nosotros. Oseas capítulo 8, el verso 11 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Gloria a Dios. Oseas capítulo 8, el verso 11 en adelante, la escritura dice de la siguiente manera: porque multiplicó a Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Verso 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Verso 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, y no los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Verso 14 y último. Olvidó pues Israel a su hacedor,
y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo, dice el Señor, meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Note la palabra del Señor hablando acerca no solamente de Efraín, sino del pueblo de Israel en general, y dice: se han olvidado de mi palabra, ya no la están comprendiendo, ya no la están entendiendo, y por eso es que ahora han comenzado a edificar altares, ahora han comenzado a adorar a deidades paganas, ahora han comenzado a hacer cosas terribles. ¿Cómo es que pudieron llegar tan lejos el pueblo de Israel a tal grado de comenzar a edificar altares? Se recuerda del rey Salomón, un hombre temeroso de Dios, comienza con todo, pero termina edificando altares a deidades paganas. ¿Por qué cree usted que pasó todo eso? Porque sencillamente dejó de comprender la palabra de Dios, y al mismo tiempo ahora tenía pecado en su vida. Isaías capítulo 59, el verso 1 en adelante. Isaías capítulo 59, el verso 1 en adelante. Esta es la razón número 3 del por qué muchas veces no estamos comprendiendo la palabra de Dios. Isaías capítulo 59, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Isaías capítulo 59, el verso 1 en adelante, la escritura dice: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Qué tremendo lo que el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba de lleno en la práctica del pecado. Ahora han creado esos mismos pecados, esas mismas acciones en el pueblo, han creado una división a tal grado que Dios ha dejado de oír sus peticiones. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Sé que muchas veces podemos decir: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no sana? ¿Por qué Dios no hace lo otro? En más de alguna ocasión de estas podría ser de que haya pecado en nuestra vida, y eso mismo está ocasionando una separación entre nuestro Dios y nosotros. Cuando hay pecado en la vida del hombre, créamelo, difícilmente va a poder entender la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha percatado que muchas veces cuando la persona sabe que hay algo que no está bien en su vida, empieza a pasar por alto la palabra de Dios. Empieza a decir: no, esta parte no me gusta. Esto sí habla de prosperidad, de restauración, de milagros, de llenura del Espíritu Santo. Esto sí lo recibo. Pero cuando es una palabra de exhortación, donde se está amonestando, ya no gusta eso. Empieza el malestar. Empieza a sentirse acá en la frente, los seños que le decimos nosotros, a ceñírsele la cara. Empieza a salir, entrar y salir, y que esto y que lo otro. Empieza a incomodarse de tanta manera porque no está recibiendo la palabra de Dios. Y en casa también ya no la está viviendo, ya no está sacando tiempo para orar, para buscar del Señor. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 28, el verso 3. Es importante que nosotros, si hemos pecado este día, vengamos delante de la presencia del Señor y le pidamos perdón. Porque yo no quiero que haya una pared o una barrera entre mi Dios y su servidor. Al contrario, yo quiero que esa palabra pueda fluir, que ese espíritu pueda fluir, que mi lámpara pueda estar cada día llena más y más de su presencia.
Proverbios capítulo 28, el verso 13. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice la Escritura, el que encubre sus pecados no... Lea conmigo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, es la primera parte, la segunda, y se aparta, alcanzará misericordia. Cuán importante es que nosotros reconozcamos que le hemos fallado a Dios, que confesemos nuestra falta, nuestras iniquidades, pero sobre todo que nos apartemos, porque cuando nos apartamos del pecado, de la práctica del pecado, alcanzamos misericordia de Dios y comenzamos a comprender lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Pero si hay un pecado, difícilmente. Eso tal vez muchas veces nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a minimizar las cosas. Y a veces minimizamos el pecado. No, una mentirita, dice. No es nada. O una no es ninguna. Una no le hace daño, no hace mal. O puedo practicar esto, o practicarlo. O este día me puedo vestir de esta manera acá, enseñando todo y no pasó nada. Ya en la noche me arrepiento y no pasó nada. Empezamos a minimizar las cosas. Pero no nos estamos dando cuenta que ese pecado nos está empujando a practicar otras cosas, a pasar por alto otras cosas, y cuando menos sentimos, ahora estamos en un inmenso hoyo lleno de pecado y de maldad. Es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que eso no nos está permitiendo que entendamos la palabra de Dios. Dígame usted, ¿cómo puedo entender la palabra de Dios si hay algo que no está bien en mi vida? ¿Qué hago cuando se habla o se predica de eso que yo estoy haciendo mal? Aunque no me tape mis oídos literalmente, pero en mi interior estoy creando una barrera para no escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Y así sucesivamente con cada una de las cosas que Dios tiene para mi vida. Vamos a leer Lucas capítulo 19, el verso 1 en adelante. Casi estamos terminando. Gloria a Dios. Ahora, le he mencionado 3 razones grandes del por qué muchas veces no estamos comprendiendo la palabra de Dios. Y es la voluntad y el deseo de Dios que la comprendamos. No es el predicador. No es la hermana, el hermano, no, porque a veces tenemos a andar metidos en las redes sociales y buscando prédicas de uno y de otro y aquí allá, y al final quedamos igual en la misma situación. Y no digo que tiene algo de malo mirar enseñanzas en la internet, no estoy diciendo eso, no me malinterprete, pero más bien debemos de comenzar a mirarnos a nosotros en esta hora y darnos cuenta realmente por qué no estamos practicando la palabra de Dios. ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta obedecer a Dios en santidad? ¿Por qué nos cuesta venir a la casa de Dios? ¿Por qué siempre hay un pero? Tenemos que empezar a mirar por qué está pasando eso. Lucas capítulo 19, el verso 1 en adelante, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿cómo se llamaba? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Diríamos en mi tierra, era enano. Verso 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor,
la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10 y último, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Póngase en pie en esta mañana. Ahora, note que Zaqueo se dio cuenta del itinerario del Señor Jesucristo, sabía que iba a pasar por ese camino, sabía que por ahí iba a transitar a determinada hora. Entonces Zaqueo tiene hambre del Señor y se trepa a ese árbol sicómoro, y ahí está la expectativa, esperando al Señor. Cuando el Señor lo mira allí, trepadito, subido en ese árbol, el Señor le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy, escuche, hoy yo esté en tu casa. No mañana, no la otra semana, el próximo año. Hoy es necesario que yo esté dentro de tu casa. Si Zaqueo no hubiera entendido o comprendido la palabra de Dios, Zaqueo se hubiera quedado ahí mismo en ese árbol. ¿Correcto? Si él no hubiera entendido, si él hubiera dicho, Señor, no entiendo tu lenguaje, no entiendo lo que me estás diciendo, él se hubiera quedado allí. Pero él comprendió la palabra de Dios en su totalidad, se dio a prisa, se bajó y se fue a su casa a hacer los preparativos y todo, porque él no se imaginaba que el Señor lo iba a tomar en cuenta. Ahora llega a su casa y comienza a dar muestra de un verdadero arrepentimiento, porque Zaqueo entendió que era necesario arrepentirse de corazón, arrepentirse de verdad, y que ese arrepentimiento, lo que dice Proverbios 28:13, ahora él tenía que confesar sus faltas, su pecado, pero también tenía que apartarse. Zaqueo, dice los estudiosos y dice la palabra de Dios, que él era un recaudador de impuestos. Según la historia, los recaudadores de impuestos eran conocidos como ladrones. Es decir, tenían que recaudar X cantidad y ellos, pues a propósito, subían la tarifa o la cantidad que tenía que dar la gente y se quedaban con una parte y el resto la daban al gobierno. Entonces ahora vemos Zaqueo, que él está allí delante del Señor diciendo, Señor, entra a mi casa y voy a comenzar a devolverle a aquellos a quienes yo le he robado, a quienes yo les he defraudado. Señor, aquí está, y vemos como él está diciendo, estoy devolviéndolo cuadriplicado. ¿Qué es eso? Es una muestra de que él había entendido la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos en su totalidad la palabra de Dios, hermanos, vamos a comenzar a caminar en el Evangelio del Señor Jesucristo sin murmurar, sin renegar. Vamos a andar contentos, vamos a andar felices. Nos dice, mira hermano, quiere colaborar, quiere hacer esto, quiere hacerlo. Amén, hermano, gloria a Dios, vamos a hacer esto. Vamos a ir a evangelizar, gloria a Dios. Pastor, no me importa. Vamos a hacer esto porque vamos a darle gloria al Señor. Vamos a ayunar, amén, hermano, gloria a Dios. Y solo 7 días, ¿por qué no hacemos 15? ¿Por qué no hacemos 40? Gloria a Dios. Un gozo, una alegría. Queremos hacer todo para agradar a nuestro Dios, porque lo hemos entendido. Ya no solamente queremos hacer ese poquito, sino queremos hacer un poco más, porque ahora estamos contentos, felices, alegres. Oh hermano, qué bello es que ahora podamos entender que somos hijos de nuestro gran Dios. Somos hijos de Dios, hermano. Ese es un privilegio grande, hermanos. Yo sé que hay gente que se mata en este país para tratar de hacerse ciudadano de este país. No tengo nada en contra de eso, pero somos hijos de Dios, hermanos. Y no somos creídos, tenemos la ciudadanía celestial.
Y no somos creídos, hermanos. Tenemos más que una ciudadanía de esta tierra. Somos del Rey de Gloria. Él va como poderoso gigante delante de nosotros, preparándonos y abriéndonos camino. Vamos a orar en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Venga aquí adelante. Vengamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar un lugar para orar. Venga aquí adelante y oremos junto al Señor. Comencemos a alabar su nombre. Comencemos a bendecir más su santo y bello nombre. Cuando entendemos la palabra de Dios, todo es gozo. Aunque nos está yendo mal, aunque la estamos pasando mal, estamos contentos, estamos felices. Si no, preguntémosle al hermano Saulo y al hermano Silas cuando estaban en esa cárcel, cuando estaban en ese calabozo. Allí estaban ellos, golpeados, malheridos, tal vez sin alimento, no los habían alimentado, tal vez un vaso de agua no les habían dado, pero ellos estaban contentos, ellos estaban felices, ellos estaban alabando y glorificando al Señor. No estaban renegando, no estaban murmurando, no estaban lamentándose, diciéndose: Señor, ¿por qué nos pasa esto? Si somos tus hijos, somos tus apóstoles. No, ellos están alegres, alabando al Señor, porque ellos saben que eso es parte del caminar de un creyente. El Señor Jesucristo dijo: seremos vituperados, seremos maldecidos, seremos golpeados, seremos discriminados, seremos excluidos de tantas cosas por causa del nombre del Señor. Entonces, ya el Señor lo dijo. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Esperar en el Señor. Como dijo el siervo David: pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó mi súplica. Oh pueblo de Dios, aunque no entendamos todo lo que Dios hace, o no nos da una explicación detallada como la quisiéramos recibir, eso no significa que no vamos a continuar alabando y glorificando su nombre. No importa la distracción que haya a mi alrededor, nada me va a distraer para que yo reciba la palabra que Dios tiene para mi vida. Porque Dios tiene una palabra para usted, mi hermano. Usted debe recibir lo que Dios tiene para usted. El Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y va a depender de usted, va a depender de mí, va a depender de nosotros, va a depender de la manera de cómo usted y yo la queramos recibir.